Bendiciones. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Una vez más, que la paz de Dios sobrepase todo entendimiento, guarde tu corazón y tu mente en Cristo Jesús, Señor nuestro. Recuerde que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Aquí su amigo, su hermano y su pastor, Rolando Rodríguez. Quiero hoy aprovechar que hoy es martes, clase de obreros aprobados. La clase de obrero aprobado es una escuela ministerial que tiene el ministerio profético Paz de Dios para formar a los discípulos, para darle formación a aquel que tiene un llamado a predicar la palabra de Dios, aquel que quiere servir, aquel que tiene el deseo de prepararse para defender la fe que Jesucristo le ha dado. Y en esta enseñanza y en este título que voy a compartir, va a reforzar tu sistema inmunológico. Porque hoy en esta noche quiero traer las vitaminas necesarias para tu cuerpo. Necesito solamente que prestes mucha atención, que busques tu Biblia, que busques un cuaderno o algo donde vas a anotar, bolígrafo o lápiz, pero que anotes, que verifique, que confirme lo que estoy declarando y los versículos que vamos a estar buscando. ¿Por qué? Porque muchos tienen su sistema inmunológico espiritual en desequilibrio. Y recuerde, comprobado por la ciencia, que el miedo, el temor, debilita el sistema inmunológico del cuerpo, hablando naturalmente. Amén. Y hoy quiero hablar el tema, la consagración. Es muy importante, la consagración. ¿Y qué es consagración? Es alguien que se aparta, apartarse. Y Dios no apartó. Dios apartó a Jeremías desde el vientre de su madre, apartó a Isaías y ha apartado a muchos. Y tú eres uno de que Dios te apartó para un designio, para un movimiento profético, algo grande, porque tú tienes propósito. Amén. Y esta enseñanza, a través de la luz de las Escrituras, te podrá ayudar. Recibe la vitamina de Dios para que puedas crecer fortalecido y con vitamina y con el poder de Dios. Vamos a estar orando, amado, para que Dios tome control de todo lo que vamos a hablar y lo que vamos a transmitir en vivo en esta noche. Padre amado, en el nombre de Jesús, Dios de los cielos y de la tierra, te presento a cada hermano, a cada hermana en la fe, a cada amigo que se conecta, Señor, en esta noche, para escuchar, aprender de la enseñanza, Señor, que se va a compartir con mucho temor, con mucha humildad, pero mucho gozo, porque sé que será de bendición. Permite que tu palabra corra y sea glorificada, Señor. Lleva cada mente cautiva bajo la obediencia a Cristo. Ato y reprendo toda distracción. Ato y reprendo el miedo. Ato y reprendo el cansancio. Ato y reprendo cualquier espíritu de opresión, de perturbación. Lo ato bajo la autoridad de tu palabra. Lo reprendo y lo echamos fuera a lo más profundo del abismo en el nombre de Jesús. Y activa ángeles que acampen alrededor nuestro. Activa, Dios, tu palabra como fuego y martillo que quebranta la roca. Que tu palabra quede sembrada en buena tierra, en buenos corazones, y germine conforme a tus propósitos en cual la estás enviando a ellos, Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén y amén. Le puede dar un fuerte aplauso al Señor. Puede decir un fuerte gloria a Dios. Amado, hoy yo quiero desarrollar o compartir con ustedes la consagración. Ahora, es un tema que está en extinción. Es un tema que está en extinción, que no se habla mucho en los altares, no se habla mucho en la escuela dominical, no se habla mucho en muchos lugares. Pero en otros lugares sí lo están hablando, sí lo están compartiendo, y honramos a cada maestro, a cada pastor, a cada profeta que promueve la consagración
dentro de la iglesia. Ahora, consagración es vivir una vida apartada para aquel que nos llamó. Y Cristo nos llamó, y cuando nos llamó, nosotros pasamos de muerte a vida, de las tinieblas a la luz admirable. Somos nuevas criaturas. Y quiero que usted sepa el proceso que ocurrió. Cuando nosotros abrazamos la fe del Evangelio o le abrimos el corazón a Jesucristo, la sangre de Cristo nos justificó. La sangre de Cristo nos justificó. Amén. Y después fue haciendo el proceso de la regeneración. Y después de la santificación. Y cada día necesitamos vivir apartados para Dios. Entonces usted sabe, apartado, consagrado es vivir apartado para Dios. Pero la realidad es, porque necesitamos ver la realidad dentro de 4 paredes en el templo, la realidad nuestra en las 4 paredes de nuestra casa, la realidad nuestra en las 4 paredes del trabajo, cómo estamos llevando nuestras vidas. Porque cuando estamos en la iglesia, estamos viviendo separados para Dios, pero cuando llegamos al trabajo se nos olvida, o cuando estamos en nuestra casa se nos olvida. Yo quiero que usted entienda, comprenda y acepta en esta noche, de parte de Dios a través de la luz de las Escrituras, que debemos de vivir donde estemos, donde vayamos, consagrándonos día a día, o sea, viviendo apartado. Dios nos llamó a ser ovejas en medio de lobos, y tenemos que aprender a caminar apartándonos cada día para Dios. Y hay muchos hermanos que hasta el sol de hoy o hasta el día de hoy no han aprendido a mantener la consagración, a mantener apartarse. Hay hermanos, hay hermanas que se apartan para Dios en un tiempo señalado, en un tiempo de guerra, en un tiempo cuando las cosas no están bien, y vuelven atrás, dejan de orar, dejan de leer, dejan de consagrarse y comienzan a contaminarse con personas, yendo a lugares que hay contaminación. Y yo quiero también, a la luz de las Escrituras, enseñarle que muchos hermanos no lo aceptan, hasta muchos pastores quizás no lo aceptan. Hay niveles de consagración. Hay niveles de consagración. Y eso lo vamos a estar viendo. Ahora, todo aquel que está en Cristo tiene la posibilidad y el poder autorizado de parte de Dios para vivir una vida santa, sin mancha y sin arruga. Este mensaje, hablar de consagración, es decirle, necesita estar preparado para la venida de Cristo. Este mensaje cae como anillo al dedo en los tiempos de conflicto, en los tiempos de crisis en la salud, en el tiempo de prueba que está viviendo la iglesia y el mundo. Porque esto es a nivel internacional, a nivel mundial, estamos siendo probados. Y la mejor forma en cual que podemos estar esperando o deseando la venida de Cristo es consagrándonos. Cuando un hermano, cuando un pastor, un líder deja de congregarse, está mandando una señal al Padre, una señal a Jesús. Le está diciendo, yo no sé si tú vienes y no me interesa si tú vienes. Pero cuando alguien toma la decisión, voy a consagrarme, le está dando una señal al Padre, Señor, estoy esperándote. Mientras tanto mi vestidura está blanca y sin arruga. No me meto en problemas, no me contamino porque te estoy esperando. El Espíritu Santo gime dentro de ti, gime dentro de mí diciendo, ven al Señor. El mundo, el globo terráqueo, el planeta Tierra, gime para que los hijos de Dios sean transformados. Amén. Y yo quiero empezar de una manera sistemática, porque yo quiero que aún el hermano que menos conocimiento tenga pueda comprender esta humilde enseñanza. Daré esta enseñanza como la perla más chica, pero cuando entre en tu corazón se va a convertir en una mina de oro y de perlas preciosas. Solamente
presta mucha atención. Presta mucha atención a lo que el Espíritu Santo nos va a hablar en esta noche. Recuerde que estamos en clase de obreros aprobados para formar. Hoy quiero participar agregando o añadiendo un ladrillo, un bloque para edificar tu ministerio, para edificar tu llamado, para edificar el don que Dios te ha dado y decirte que no te rindas, que no te desanimes, que no te dejes frustrar, porque el Señor tiene propósito contigo. Yo quiero que busquemos en el primer libro de Pedro, capítulo 4, versículo 11. Primero, para la consagración necesitamos no hablar conforme a mi idea. No es lo que yo pienso. Presta atención. Aquí estoy como maestro en esta noche. El maestro, cuando va a enseñar, no puede enseñar según sus experiencias. No puede enseñar según su forma de pensar. Recuerde que la Biblia dice, el necio se cree sabio en su propia opinión. Y hay muchos necios. ¿Y quiénes son los necios? No son los incrédulos, son los hermanos que saben Biblia, pero no aplican la Biblia con hermenéutica. Y muchos dirán, ¿para qué sirve la hermenéutica? Para que le dé una interpretación correcta. Porque hay muchos hermanos que inventan, leen un texto fuera de contexto y comienzan a decir cosas que Dios no ha dicho. Y yo quiero hablar en manera sistemática sobre la consagración, y usando correctamente la homilética y usando correctamente la hermenéutica. Y yo quiero que vea algo, porque yo no puedo hablar de la consagración basado a mi experiencia, porque hay hermanos y hermanas que porque no se consagran como es y Dios se manifiesta a ellos, amado, eso es la soberanía de Dios. Eso Dios lo está haciendo para animarte. Amén. Para animarte, para que te metas en las aguas. Recuerde que cuando Jesucristo se iba a bautizar en el Jordán, Juan el Bautista lo vio. Amén. Y vio el Cordero de Dios. Pero cuando entró en las aguas, no ocurrió nada. Pero cuando las aguas iban subiendo sobre Jesús, subiendo y subiendo y subiendo, se escuchó una voz del cielo que dijo, este es mi amado Hijo, en cual yo tengo complacencia. Dios se complace de aquellos que se consagran. ¿Y quiénes son los que se consagran? Los que son obedientes a las instrucciones. La obediencia. No puede haber consagración si no hay obediencia. Y el que no obedece, aunque no lo sepa, aunque no esté por enterado, está operando en rebelión. El querubín protector, ¿a dónde operó la rebelión? ¿A dónde operó la desobediencia? No en la tierra. Estaba en la atmósfera del tercer cielo. Estaba en la atmósfera del tercer cielo y operó desobediencia hasta que Dios lo arrojó. Por eso que Cristo dijo, yo lo vi caer como un rayo. Entonces necesitamos aplicar la obediencia. ¿Qué es consagración? Y le pongo el ejemplo de un boxeador. Un boxeador, cuando va a pelear un título mundial o quiere una clasificación para poder pelear título mundial, él se consagra y se aparta de discoteca, se aparta de parranda, se aparta de compañerismo que no aportan nada bueno, se aparta aún de las comidas que causan mal colesterol, de la mala alimentación, aún se abstiene de tocar a su esposa si está casado. Él está apartado, consagrado para subir al ring. ¿Y dónde se le va a reflejar la condición de su consagración? En el ring. Cuando un boxeador no se prepara, le va mal en el ring. Puede tener el talento, escuche, puede tener el talento, puede ser un hombre boxeador, puede ser estilista, pero no tiene la preparación, las condiciones, porque no se apartó y no se consagró para esa pelea.
los recursos que tienen no le valen nada. Usted y a mí Dios nos ha dado recursos. ¿Y cuáles son los recursos? Los dones del Espíritu Santo. Pero los dones del Espíritu Santo son perfectos. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto. Y Dios es tan amoroso, tan soberano, que los dones son perfectos y mi cuerpo es imperfecto. Pero en Cristo he sido justificado, regenerado y santificado. Pero cuando yo más me consagro, el don opera mejor en mi vida. Y las cosas son más fáciles. Hay hermanos que son vencidos por el deseo del mundo, por las codicias del mundo, por la vanidad del mundo, por otras cosas que no edifican. ¿Por qué? Falta de consagración. Y la falta de consagración es falta de congregarse, falta de lectura bíblica, falta de oración, falta de ayuno, falta de vigilia. Esos son los puntos. Pero no es la manera. No te voy a hablar de la consagración basada en mi experiencia. Porque ese es el error de muchos predicadores. Ese es el error de muchos hermanos y hermanas que hoy comparten la palabra. Que comparten las santas escrituras basadas a sus debilidades, basadas a sus imperfecciones, basadas a sus errores, basados con prejuicio, con complejo y culpabilidad. No se puede cambiar. La palabra es perfecta. Yo tengo que aprender. Yo no puedo acuerpar la palabra a mis antojos, a mi capricho, a mi voluntad. No. Yo no puedo hacer que la doctrina o la enseñanza teológica de Dios se sujetan a mi voluntad o a mi capricho o a mis sentimientos. No. Mi voluntad, mi capricho, mis sentimientos tienen que estar sometidas y sometidas a profundidad a la palabra. Y vamos a ver lo que dice el apóstol Pedro. Y esto es el que vale. Lo que vale. Porque hay apóstoles que enseñan cosas porque la dicen ellos. Pero todo lo que dice un apóstol, todo lo que digo yo como pastor, yo no puedo contradecir a la Biblia. Yo no puedo decir o inventar algo o decir que tengo la última revelación, ir en contra de la enseñanza del apóstol Pablo, en contra de la enseñanza del apóstol Pedro, de Santiago, etc. Necesitamos entrar en lo correcto. Y quiero empezar. Busque Primera de Pedro, capítulo 4. Primer libro de Pedro, capítulo 4, versículo 11. Recuerde que estamos en la consagración. Si alguno habla, ¿quién va a hablar? El hermano que va a compartir un remanente, el hermano que va a compartir en una red, el hermano que va a compartir en una célula, el hermano que va a compartir en una visita en una casa, el hermano que va a compartir en el bus, en el tren, o en la calle, o en el parque, etc. Va a hablar la palabra de Dios, pero no como él le dé la gana, o como él lo interprete. Debe haber una correcta hermenéutica. Y esto es la base. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Ya hay un lineamiento, hay un precepto, amén, en cual yo voy a hablar esta noche sobre la consagración, pero no la voy a hablar conforme a otros que debe de hablar de libertad, están enseñando de libertinaje. Una cosa es libertad en Cristo y otra cosa es libertinaje. Amado, mira esto. La Biblia dice que ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Y hay hermanos, hay pastores, hay profetas o líderes que creen que palabras corrompidas son palabras obscenas, palabras sucias. Sí son, pero no solamente son esas. Palabra corrompida es decir, todo lo que va en contra de la Biblia. Yo no puedo. Es palabra corrompida. Amén. Porque la Biblia dice en Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Palabra corrompida. Yo no sirvo. Es palabra corrompida. Porque la Biblia dice que Dios escogió
a lo más vil y despreciado para avergonzar a los que se creen sabios. Amado, pero aparte de palabra corrompida, de ir en contra de la palabra de Dios, que es palabra de fe, también hay palabras corrompidas como esta. Adivina. No somos brucos, no somos hechiceros. Adivina. Y muchos líderes dicen, pueblo, adivina, desde el altar. Porque esa es la forma en cual nosotros hablábamos en el mundo. Ahora usted tiene que aprender a reemplazar la palabra adivina por imagínate. Siervo, imagínate, no adivina. Amén. Entonces, hay palabras que usan. Y perdóneme, pero esta es la clase de obrero aprobado y necesito decirla. Hay hermanos que usan la palabra cuando están enojados. Esta vaina me está cansando. ¿Aló? El que tiene un nivel de consagración va a sentir que el Espíritu Santo le da convicción que no debe de decirlo. Ahora, si hay personas que dicen palabras, la brota, y no sienten que el Espíritu Santo lo redarguye, es porque están perdiendo sensibilidad por falta de consagración. Un hermano que se consagre sin contaminarse 3 meses, él se va a dar cuenta que no va a poder hacer las cosas que hacía 3 meses anterior, porque ahora está consagrado y hay más sensibilidad para escuchar la voz del Espíritu Santo. Vamos a sentir que el Espíritu Santo nos redarguye. Vamos a sentir que el Espíritu Santo nos da convicción de pecado. Y por eso que hay hermanos que son muy permisibles en su forma de hablar. Usan ciertos términos que no deben usar. Ese hermano que quizá está justificando, pero hermano, ¿qué tiene de malo la palabra vaina? Si uno lo desenvainando. Tú le hablas a tu jefe. Tú le puedes hablar así a un policía. Tú te atreves a hablarle así al presidente. Te lo van a tomar de manera grosera. Esa palabra grosera. Otra palabra más. Y la voy a usar como si fuera italiano. Cabrini. ¿Estoy bien? Ya usted sabe. Quítele el ini. Es una palabra que la usan muchos siervos. Y el Espíritu Santo lo está redarguyendo. Redarguye a la hermana o al hermano. Lo usan. Pero lo usan cuando están frustrados. Cuando están molestos. Sin embargo, no le hablan así a su jefe. Nosotros somos templo del Espíritu Santo. Cuando un hermano no tiene una consagración, o sea, porque hay hermanos que se consagran, pero a su manera. Y como ellos se consagran a su manera, no sienten que el Espíritu Santo los redarguye. No sienten, no tienen la capacidad de escuchar la voz del Espíritu Santo. Si se dan cuenta, de ira, claro. Pero el que está consagrado, lo mínimo, lo más chico, a nivel de piojito, de liendra, son cositas que después germinan y destruyen la vida, destruyen un ministerio. Y aquí Pedro nos dice, el que va a hablar, no hable basado en su derrota, en su prejuicio y en su culpabilidad, sino hable conforme a la palabra. Cuando usted va a hablar de oración, no lo hable conforme a tu experiencia. ¿Qué dice la Biblia? Orar en todo tiempo. Orar sin cesar. El que no está consagrado va a decir, eso no es para ti. Tú no eres apóstol. Tú no eres profeta. Ese hermano o esa hermana está enseñando una teología corrompida. Es importante. Pero yo no voy a hablar. Pastor, ¿usted no ha tenido derrota? Sí, miles. Pastor, su cara ha tocado lona. Sí, muchas veces. Pero el evangelio no. El evangelio es perfecto. El evangelio es perfecto. Y como yo voy a compartir un evangelio perfecto, sus doctrinas son perfectas, su teología son perfectas, sus revelaciones son perfectas, y yo debo de entregarla como Dios la dio a la iglesia, perfecta, no basada en mis errores.
Ahora, porque oro media hora, voy a justificar mi media hora. Eso no es hablar conforme a la palabra. Estás hablando conforme a tu alma, conforme a tus emociones, conforme al doble ánimo. El hombre de Dios y la mujer de Dios que se consagra, quiebra el doble ánimo, rompe esa atadura. Mantener una consagración sistemática, permanente y constante comienza a romper ligadura de impiedad, de injusticia. Rompe el temperamento, porque hay hermanos que dicen, esto es mi carácter. Eso no es carácter, hermano. Eso no es carácter, hermana mía. Eso no es carácter, amigo que me escucha. Eso es temperamento, estúdielo. Una cosa es temperamento y otra cosa es carácter. ¿Sabe qué es carácter? Tener la capacidad de discernirnos a nosotros mismos, que estoy molesto, estoy bravo, sin embargo, no pateo, no altero mi voz, no la levanto, porque la Biblia dice, pronto para oír y tardo para airarme. El hombre de temperamento, porque alzó su temperamento, ya no quiere leer Biblia, ya no quiere orar, pero el hombre de carácter dice, yo voy a orar. Entonces, empezamos con Pedro. Si alguno hable conforme a la palabra. Ahora bien, el hermano que está recibiendo palabra tiene que dominar para poder discernir que el hermano o la hermana que le está compartiendo la palabra o el pastor que le está compartiendo la palabra deben de discernir que el pastor o el maestro o el líder está hablando conforme a la palabra y no a los embelecos de su mente. Amén. El hombre de Dios tiene que llevar un mensaje de edificación, un mensaje de bendición. Así opera el hombre y la mujer de consagración. Amén. Vamos a leer nuevamente el versículo 11 del capítulo 4 de Pedro. Y si alguno hable conforme a la palabra de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder de Dios. Hay gente que quiere ministrar, pero no conforme al poder de Dios. Ministran conforme a su derrota, a su doble ánimo, a su sentimiento, a su falta de perdón, con raíz de amargura, con odio, con resentimiento, con celo ministerial y no conforme al poder de Dios. ¿Vio qué importante? Un versiculito, Dios mío. Conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. El hermano que no habla conforme a la palabra, cualquier tema, cualquier título, cualquier teología, no le está dando la gloria al Padre. El que habla el evangelio o comparte cualquier título o teología conforme a su condición, no está glorificando al Padre ni al Hijo. Y no lo está haciendo con el poder que Dios da. Amén. Y vamos a ver, amado, a la luz de las Escrituras. Vayamos ahí mismo en Pedro, capítulo 1, versículo 13. Capítulo 1, versículo 13. Recuerde, si alguno hable conforme a la palabra. Para que usted vea y seremos consagrados. Y mire lo que dice Pedro. Pedro dice, hable conforme a su palabra. Y los hermanos no hablan conforme a su palabra. Y dice, versículo 13 al 16. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Sed sobrio y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. O sea, la venida de Jesucristo. La venida. Mira con quién está conectado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenía, estando en vuestra ignorancia. Hay hermanos que dicen que se están consagrando, pero todavía no tienen el entendimiento, no tienen la revelación conforme a la palabra, lo que es consagración. Todavía hay ignorancia.
Y por ende, si hay ignorancia en el tema, no se podrán consagrar como Dios manda y caen en desobediencia. Dice, como los hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenía estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llama, o sea, aparta, aquel que nos consagra, es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra, escuche, no algunas, en toda, ser santo en toda vuestra manera de vivir. Y vivir es hablar, pensar, moverse. Yo quiero aprovechar algo. Y le digo algo. La Biblia dice, para los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. El coronavirus ha venido a someter varios hermanos. Varios hermanos que no tenían tiempo para orar. Ahora yo bendigo a los hermanos que sí, independientemente, siempre están orando y siempre están leyendo. Pero aquellos hermanos que tienen 10 años, 15 años, 20 años, 30 años, con amabilidad me refiero a ti. A los hermanos que tienen de 10 años para arriba, 20, 25 y 30. ¿Cuándo has metido 5 horas solamente estudiando las Escrituras? Y si no lo has hecho, y tú has durado 6 horas en internet, ahí sopesa. No tienes un nivel de consagración. ¿Por qué? Tu intuición, tu forma de percepción de la consagración no es igual a otro. Porque otro sí se va a sentir incómodo. Estoy viendo mucho internet. Pero el coronavirus. Hay personas, mire amado, hay personas que se movían sin la dirección de Dios. Salían de su casa y se iban para otro lugar. Lugares que no eran de edificación. Con personas que no edificaban. Un hombre de consagración, una mujer de consagración va a tener un testimonio que no tiene que predicar con palabras. Su conducta, el hombre de consagración, su fruto es tener una conducta de santidad. Pero ahora el coronavirus, no tienen cuarentena, encerrado. Ya no pueden salir, ir a cualquier lugar, ir y contaminarse con cualquiera. No. Ahora, hay hermanos que no han aprendido, hermanos y hermanas que se sienten aburridos. Yo me hago esta pregunta y te la digo delante del Espíritu Santo. Hay hermanos y hermanos que se llenan la boca diciendo, este es mi amigo, esta es mi amiga. ¿Cuándo usted le ha dicho que el Espíritu Santo es tu amigo? El Espíritu Santo está dentro de ti, dentro de mí. Cuando él escucha eso, el Espíritu Santo se contrista. Y cuando se contrista, se va apagando. Por ende, un hermano, una hermana que contrista al Espíritu Santo y vaya apagando el Espíritu Santo y se está consagrando con su fuerza y no con la fuerza y la compañía del Espíritu Santo. Mire, ¿por qué no aburrimos? Si hay muchos hermanos que tienen que leer Biblia, tienen que estudiar. Agarra un tema y estúdialo. 2 horas, 3 horas. Ahora es para hacer cosas que nunca habías hecho. Porque aún antes decíamos no teníamos el tiempo. Y esto que está ocurriendo, si el diablo tiene que ver en esto del coronavirus, él no puede hacer nada sin Dios no se lo aprueba. Satanás atacó a Job, pero le pidió permiso a Dios. Amén. O sea, que es la voluntad de Dios. Por arriba de un grande hay otro más grande, y ese es nuestro Dios. Hermano, las circunstancias que se han dado han obligado a más de 3, a más de 10, a más de 20, a más de 100 a consagrarse en casa. Ahora hay hermanos que no se están consagrando. Ya se saben todos los capítulos y toda la serie de Netflix
se la pasan solamente guaseando y no se están consagrando. Amado, ser santo en toda vuestra manera de vivir. Cuando un hermano comienza a consagrarse, el Espíritu Santo comienza a hablarte de tu celular, que hay contacto. Óigame eso. Vamos a hablar de Facebook. De Facebook. Dicen, tengo 3,000 amigos. ¿Quién te digo que ese amigo son conocidos? Óigame. Y a veces ni conocidos. Pero mi pregunta es, ¿qué hace un cristiano con Espíritu Santo siguiendo en página de Facebook, siguiendo en Instagram a impíos, mujeres con los senos al aire, con bikini, con hilo dental? Eso no es consagración, papá. El hombre consagrado va a tener su Facebook consagrado, su Instagram consagrado. Amado, el nivel de consagración. ¿Qué hace un impío? Perdón, ¿qué hace un siervo y una sierva en una cadena? En una cadena de WhatsApp, de puro impío. ¿Qué hace? Pero no quiere estar en cadena cristiana. Dios te está viendo. Dios te está viendo. Hay hermanos que le dan pena y vergüenza ponerse el suéter de un ministerio, pero no le da pena ponerse el nombre del Barça con el nombre de Messi, idolatría. El del Real Madrid con el nombre atrás, Cristiano Ronaldo. Si a mí me regalaran uno, aunque valga $100 y tiene Cristiano Ronaldo, yo me voy a alegrar porque lo voy a prender ese día como fogata. Sí. Yo no quiero idolatría. Mi cuerpo es templo del Espíritu Santo y yo no puedo poner a cualquier hijo del diablo. No puedo poner a ninguno que es hijo del diablo en mi cuerpo, que es templo del Espíritu Santo, porque ya yo no me... Este cuerpo no es mío. Y el hermano que comienza a consagrarse va a tener esa revelación que el cuerpo tuyo, el mío y tuyo, hermana mía, no es tuyo, es del Señor. Y el que está consagrado no se va a molestar con este mensaje. Va a decir, sigue hablando, Señor. El que está consagrado no se va a molestar conmigo. Va a decir, habla a Dios a través de ese pastor. Habla. Es que estamos atrasados porque esto no lo enseñan en la escuela dominical. Esto no lo enseñan en el altar. Pero ¿sabes por qué yo lo enseño? Porque tú tienes llamado y llamado poderoso. Dios te quiere usar poderosamente. Entonces el mismo Pedro, el apóstol Pedro, dice, si alguno hable conforme a la palabra. Yo voy a hablar de consagración. Tengo que hablar lo que es conforme a la palabra. ¿Y qué dice Pedro? Ser santo en toda vuestra manera de vivir. Tu celular tiene que ser santo. Tus páginas de redes sociales tienen que ser. No lo justifica, hermano. Si lo justifica, entristece al Espíritu Santo. Estoy aquí como atalaya. Aparte de maestro, como atalaya. Amén. Y el último versículo dice, versículo 16. Porque Cristo está, sé santo porque yo soy santo. Sé santo porque yo soy santo. Dios es santo. Tenemos cada día que consagrarnos para santificarnos y ser santos. Amén. Ahora vamos a hablar conforme a la palabra. Recuerde, basado en 1 de Pedro 4:11. Yo estoy hablando conforme a la palabra. Si yo no puedo sustentar lo que yo estoy hablando conforme a los decretos de Dios, no me crean. Pero si te lo puedo requete comprobar, entonces vístete con esta palabra. Con esta palabra estoy edificando tu vida, edificando tu familia, edificando tu ministerio. Busquemos ahora Efesios capítulo 4. Recuerde que Dios no es injusto.
Dios nunca nos va a pedir algo, o mejor dicho, Dios no le va a pedir algo al ser humano que el ser humano no pueda. Dios le dijo a Abraham, mira los cielos, así como están las estrellas, así será tu descendencia. Pero Dios no fue de injusto a ponerlo a contar cada estrella. ¿Cuándo terminaría Abraham? Dios le dijo a Abraham, así como las arenas, así será tu descendencia. Dios no lo puso a contar la arena, porque Dios no es injusto. Nuestro Dios, que nos manda a consagrar, es justo. Nunca te va a mandar a ti ni a mí a hacer algo que no podamos. Es tan justo en el pedir. Recuerde que cuando Dios le pidió a Abraham su hijo, era porque ya Dios le había dado su hijo. Dios nunca te va a pedir algo que tú no tienes. Antes de que Dios le pidiera a su hijo a Abraham, Dios se lo concedió, Dios se lo dio y después pidió. ¿Por qué? Porque Dios es justo. Justo. Moisés era tartamudo y le dijo, no te preocupes, ahí está tu hermano Aarón. Tú se lo cuentas a Aarón y Aarón se lo dice al faraón. ¿Por qué? Porque Dios es justo. Y lo justo de Dios es que nos consagremos, porque sí podemos. Lo justo de Dios es que vivamos en santidad. No importa cuál hayan sido tu educación, cuál es el nivel económico que tienes, tu nivel social. No importa a dónde te criaste o quién te crió. ¿Qué hiciste antes de venir a Cristo? La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Pero a todo, escuche esto. En las iglesias hay estaturas diferentes, posturas de cuerpos distintas, niveles sociales diferentes, niveles educativos diferentes. Pero lo único que no es diferente, que es general para todo, consagración y santidad. ¿Por qué? Porque Dios es justo. Él vino a la tierra y nos dio este precioso evangelio, porque lo podemos vivir. Y es más, si tú y yo estamos viviendo para este tiempo de conflicto, de rumores, de guerra fría, de pandemia, si tú y yo estamos vivos aquí, es porque así Dios lo decidió y Él es justo. Amén. Y Dios te va a guardar y Dios te va a cuidar. Efesios 4:13. El apóstol Pablo a los Efesios. ¿Lo tienen? Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, todos, no algunos, hasta que algunos lleguen, no, todo. La voluntad de Dios es que todos lleguemos a la unidad. Cada hermano que está consagrado va a estar unido. Un hermano que le cuesta, una hermana que le cuesta compenetrarse a la unidad, es porque está falta de consagración. Mire esto. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. A un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Cristo vino y predicó en la tierra con su ministerio glorioso, con prodigios, señales y maravillas. Y enseña esto ahora Pablo, que lo aprendió de Cristo. Hay un camino trazado apenas uno acepta a Cristo y con la ayuda del Espíritu Santo. Cuando usted y yo nos consagramos, el Espíritu Santo comienza a regenerarnos, comienza a renovarnos. Comienza a renovar el espíritu de vuestra mente. Comienza a romper malamaña, a romper prejuicio, a romper complejo, romper culpabilidad, ciertas limitaciones de la mente. Cuando un hermano dice, ¿para qué yo me estoy guardando? ¿Para qué yo me estoy santificando? Cuando hay hermanos que todavía tienen música secular, romántica, en su phone, en su cel, en su móvil, en los UCB, no hay consagración. Justifica. Salomón dijo en Eclesiastés,
Mejor es escuchar la reprensión del sabio que la música de los necios. Amén. Cuando tú te vas a consagrar, un hermano y una hermana que se consagra y está escuchando música a lo escondido, merengue, reggae, balada, típico, salsa, el género que sea, pero del mundo, y tú empiezas a consagrarte, vas a poder escuchar la voz del Espíritu Santo. La consagración te va a hacer sensible. Hay muchos hermanos que hablan en lengua y son insensibles a la voz del Espíritu Santo. Por eso es que no cambian. Por eso es que siguen iguales. Porque no se consagran. Y Dios ha dado, a través de la luz de la Escritura, hay un camino para llegar a la estatura del varón perfecto. ¿Cómo podemos? Dios no es mentiroso. Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Si Dios lo dice, es porque lo podemos. Pero ¿sabe por qué no lo logramos? Porque nos desenfocamos. Hay que poner la mirada al blanco. No te desenfoques. Yo no me debo de desenfocar. A pesar de la mala noticia, a pesar de lo que está ocurriendo en Panamá y fuera de Panamá, no nos debe de desenfocar. Voy a orar porque quiero ser mejor que ayer. Amén. Filipenses 1:5 dice que el Señor nos perfeccionaría hasta el día de su venida. Cada día vamos a ser mejor. Yo hoy debería de ser mejor que ayer. Y cuando digo hoy, debería ser mejor en mi estudio bíblico, mejor en mi vida de oración, mejor en mi comunión que ayer. Y mañana tiene que ser mejor que hoy. Eso es Filipenses 1:5. El Señor nos perfeccionaría hasta el día de Jesucristo. Amén. Vayamos a otro versículo. Lucas 6:40. Anótelo, por favor. Anótelo. Empecé con 1 de Pedro 4:11. Y después 1:13 al 16. Efesios 4:13. Y ahora estoy en Lucas 6:40. Amén. Esta enseñanza la dice Jesucristo. El discípulo no es superior a su maestro. Mire esto. Mire esto. Yo quiero aclarar algo aquí ahora, este versículo. El discípulo no es superior a su maestro, mas todo el que fuese perfeccionado será como su maestro. Ahora bien, aquí Cristo está hablando. No me puede superar. Cristo no me puede superar. Pero si tú te perfeccionas, tendrás mi nivel. Es lo que habló Pablo en Efesios 4:13. Hasta la estatura del varón perfecto. Ahora, nadie puede superar a Cristo como maestro. Pero actualmente, hoy en día, hay discípulos que pueden superar a su maestro. Sí. Porque hay maestros que no son como Jesús. Hay maestros que se descuidan. Hay maestros que dejan de estudiar, dejan de leer, dejan de prepararse para estar en otras cosas. Pero el discípulo comienza a buscar de Dios y lo supera. Amén. Cuando Cristo dijo aquí que el discípulo no es superior, es porque Cristo es la máxima revelación de todas las revelaciones. Dios 100%, hombre 100% Dios. Y dijo, nunca me podrás superar porque yo soy Dios. Pero como hombre, como maestro en la tierra, serás igual a mí. Serás como maestro. Entonces, quiere decir que el Señor no miente, hermano. El Señor dice aquí que un discípulo se puede perfeccionar y subir de nivel. Pero ¿por qué no se perfecciona? Porque no ha aprendido a consagrarse, papá. No sabe escoger sus amistades. Hay hermanas que tienen amistades en el trabajo, amistades en la universidad, amistades que conocieron en X lugar, pero son amistades
que son tinieblas y no edifican. Ahora bien, quiero aclarar, hay inconversos respetuosos. Hay inconversos respetuosos que cuando tú estás con ellos te dan tu respeto, respetan tu posición, no te dicen palabras sucias, no fuman cigarrillos delante de ti, no liban licor delante de ti, no andan hablando palabras sucias y temas que no edifican delante de ti porque te respetan. De eso no. A eso hay que hablarle. Pero si hay un hermano, si hay un amigo o un vecino que te manda videos inmorales, videos de doble ánimo, y tú lo aceptas y tú no lo reprendes, eso quiere decir que estás orando, estás ayunando, pero tu oración no es basada con el Espíritu Santo. No te estás consagrando. Y es más, un impío o una impía que te manda una inmoralidad, un video semipornográfico, ¿sabe qué te está diciendo? Que tú no eres cristiano, que tú no eres cristiana. Te lo tengo que decir. No te está respetando, papá. No te está respetando. ¿Por qué? Porque él no ve una vida de consagración. Y usted tiene que reconocer, el Espíritu Santo sabe a dónde hemos fallado con amistades impías. ¿Qué temas hemos tocado que no edifican y que no le agradan a Dios? Hay temas abominables. Abominables. Oh, imagínense, yo le doy gracias a Dios que cuando era nuevo comencé a ver eso. Escondían sus cigarrillos. Y cuando uno le escuchaba que decían palabras sucias de siervo, perdóneme, siervo, perdónenme. Pero hay personas que se han contaminado tomando cerveza, hablando temas, han compartido videos de semipornográficos, escuchado temas. Cuando tú aprendas a consagrarte, esos temas te van a aburrir. Cristiana, cristiano, tenemos que aprender a consagrarnos. No es cuestión que oramos 5, 4 horas, 10 horas y salimos sin dirección a hablar con personas que son enemigos de Dios. La Biblia dice, el que ama al mundo se constituye enemigo de Dios. Y hay personas que tú le has predicado 1 año, 2 años, 3 años, 4 años y no se convierten. Son enemigos de Dios. La voluntad de Dios es que nosotros podamos ayudarle para que tome el mismo camino de justificación y de santificación. Pero no quieren aceptar a Cristo. Sin embargo, ellos nos contaminan. Ellos nos contaminan. Ellos nos pervierten. Ellos nos desvían. ¿Qué tenemos que hacer? Encerrarnos. Apartar lo que no edifica. Todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero todo no edifica. Todo me es lícito, pero no me dejaré dominar de ninguna. Es importante. Amén. Mateo 10. Estamos viendo cómo Dios a través de la palabra. Acuérdate que Pedro dijo, si alguno hable conforme a la palabra. Y este humilde servidor está hablando conforme a la palabra sobre la consagración, basada en las Escrituras. Basada en las Escrituras. Hay hermanos y hermanas que sabrán alguna doctrina, pero no han aprendido a consagrarse. A consagrarse. Mateo 10, 24, 25. Amén. Dicho por Jesucristo. Lo dijo Lucas, ahora Mateo. Pero Mateo lo dice de una manera, óyame, clara como el agua de la tinaja. Amén. Lucas 10, 24 y 25 dice: el discípulo no es más que su maestro, ni el siervo
más que su Señor. Imagínense, el discípulo no es más que su maestro. Ahora, recuerde lo que dijo Lucas 6:40. Pero si se perfeccionara el discípulo, será igual. O sea, tiene que perfeccionar su vida de consagración. Amén. Versículo 25. Bástale al discípulo ser como su maestro. Lo está diciendo Cristo. Y si Cristo lo está diciendo, es porque se puede lograr, se puede alcanzar y se puede hacer. Bástale al discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor, como su señor. Si al padre de familia llamaron Beelzebú, cuanto más a los de su casa. Él está diciendo que puede ser igual, pero así mismo como lo persiguieron a él, nos perseguirán a nosotros. Amén. En todo, en bendiciones y en persecución. Ahora, vamos a ver un ejemplo acerca de que hay niveles de consagración. El nivel de consagración no lo pone Dios. Recuerde que Dios no tiene siervos mimados ni pastores mimados. Amén. Muchos son los llamados y pocos los escogidos, pero nadie se puede descuidar de su consagración, de su vida en búsqueda con Dios. Busquemos Hechos 19. Versículo 14 al 16. Recuerde que el Señor en Marcos 16 dijo: estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Ahora es una promesa. Es una promesa que se cumple y se activa con hombres y mujeres de consagración. Amén. Con hombres y mujeres de consagración. Versículo 16. Hechos 19, versículo 10, 14 al 16, perdón, 14 al 16. Había 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes que hacían esto. El papá era sacerdote, sus hijos de sacerdote. Querían hacer algo porque lo veían de Pablo y porque lo veían de otro. Pero hay cosas que no podemos hacer porque fulano lo hace o perenseo lo hace. Hay cosas que tenemos que hacer a través de la consagración. Versículo 15. Pero respondiendo el espíritu malo, dijo: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? No eran consagrados. Hablaban de Jesús. Querían ser partícipe de algo que Dios había otorgado como señal. En mi nombre echarán fuera demonios. En mi nombre echarán fuera demonios. Pero no tenían nivel de consagración. Sabían decir en el nombre de Jesús, el que predica Pablo, pero no tenían consagración. No había intimidad. Había un desorden en sus vidas. Y mira lo que le contesta. Versículo 16. Le contestó quiénes son. Y mira el versículo 16. Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos. De tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Fueron golpeados, fueron humillados por la persona que estaba poseída por espíritu inmundo. Salieron. ¿Por qué no pudieron? La palabra lo dice, estas señales seguirán a los que creen. Pero la palabra necesita activarse con consagración. Consagración. Amén. Consagración. ¿Usted cree que hay hermanos de hoy que pueden decir: hermano, pacte con Dios aquellos que quieren echar fuera demonios? Hay muchos hermanos que van a ir a pactar a 100, 200, 300. Y cuando se vayan a enfrentar con los demonios, le va a decir así: ¿ve? Por el gusto diste el plato, y lo van a golpear todo. Porque hay que ver consagración.
Dios nos está llamando a la consagración. Esta enseñanza lleva el motivo o el verdadero propósito de incomodarnos para que echemos mano a la vida eterna, para buscar la perfección, para ir hacia adelante, para alcanzar el nivel de la estatura del varón perfecto. Amén. Yo quiero ahora traer como ejemplo bíblico. Recuerde que yo no puedo hablar algo que está fuera de las escrituras. Estoy basado en el texto bíblico que el apóstol Pablo, bajo la inspiración del Espíritu Santo, dijo: si alguno hable conforme a la palabra. Y hasta ahora, todo lo que yo he declarado ahora mismo en esta transmisión en vivo es palabra de Dios. Palabra de Dios. Busquemos segunda de Crónicas, capítulo 29. Amado, ¿por qué usted cree? ¿Por qué usted cree que en el reino de los cielos hay jerarquía? Hay jerarquía. Hay jerarquía. La jerarquía también va dependiendo de la consagración. Ahora, hay hermanos que no tienen título ni tienen nombramiento en la iglesia, en el mundo físico, pero en el mundo espiritual son generales de Dios. En el mundo espiritual tienen cierto nivel por su consagración. La consagración. Hay hermanos que les cuesta creer que hay niveles de consagración. Mire, cuando un hermano tiene un nivel de consagración más que otro, eso es indicativo que es más maduro que el otro. Un hermano que está a la derecha es más maduro que el hermano que está a la izquierda. El hermano maduro, los dos pueden ver un acontecimiento, pero cada uno va a discernir dependiendo de la condición espiritual que cada uno se encuentre. Y así va a juzgar y así va a interpretar. Amén. Mire, un hermano que no ha sido consagrado, no está consagrado, y le ocurrió algo con X pastor, y viene una persona, escuche, viene una persona herida con ese pastor. Ahí Dios le va a demostrar cuál es el nivel de consagración y cuál es su madurez. Pero si ese hermano queda murmurando con el otro que vino, murmurando del pastor, no tiene nivel de consagración. No tiene madurez. Porque si fuera maduro le dice: yo ahora mismo tengo un conflicto con el pastor, pero tú, hermano, tú estás equivocado. Eso no es de Dios. La murmura no es de Dios. Una vez el diablo me la quiso hacer. Yo estaba en la peatonal y la oveja me vino a hablar de un pastor porque de repente sabía que había ido un malentendido entre el pastor y yo. Y me habló. Y cuando ella hablaba, yo sentí de parte de Dios: Señor, estoy en examen. Tengo que ganar 100. Tengo que ganar A. Cuando terminó de hablar, le dije: no es así como tú estás diciendo. Ella esperaba que yo iba a hablar lo contrario. Le hablé. Le dije: no es así. Quizá tu pastor no tiene tiempo. Y le hablé de tal manera que el diablo no pudo engañar mi corazón para unirme con la hermana. Porque la hermana no tiene nivel. Pero se fue tranquila. Le dije: si tú lo llamas, que quiere hablar con él, él va a hablar contigo. Y así debemos de hacer. Pero ¿cuál es el panorama o el escenario repetitivo? Que muchos caen en murmuración porque no tienen nivel de consagración. No hay nivel de consagración. Necesitamos. Cristo viene por una iglesia santa, amado. No hay tiempo de estar contaminándose con temas que no edifican. De estar repitiendo algo que no edifica la consagración. Todo lo que no edifica
Hay que soltarlo. Mira lo que dice Segunda de Crónicas 29:34. Y esto va para los hermanos, hermanas, pastores, maestros de instituto bíblico, maestros de escuela dominical que creen que no hay nivel de consagración. Sí lo hay. Sí lo hay. Hay ciertas verdades que son paralelas. Hay nivel económico, nivel social, niveles, tamaño de estatura. Hay niveles, encargos políticos. Hay niveles de posición en el deporte. Y en lo espiritual, eso no escapa. Y mira lo que dice. Segunda de Crónicas 29:34. Mas los sacerdotes eran pocos. Eran pocos. Hoy en día, Cristo dijo, la mía es mucho y pocos los obreros. ¿Por qué? Están ocupados, están entretenidos, siempre están en unas luchas que nunca salen. Y la cuarta, no hay obreros consagrados. Y mira lo que dice. Mas los sacerdotes eran pocos, no bastaban para desollar los holocaustos. Así sus hermanos los levitas le ayudaron hasta que acabaron la obra y hasta que los demás sacerdotes se santificaron, porque los levitas fueron más rectos de corazón para santificarse que los sacerdotes. Mira esto, amado. Conforme al libro del Levítico y a los 5 libros del Pentateuco, el sacerdote tenía que tener un nivel por encima del levita. Pero ahí los levitas lo habían rebasado. Y hoy en día esto no escapa, esta verdad no escapa de la iglesia de Panamá, en Costa Rica. Habrán hermanos que conocen más Biblia que otros, y otros que no saben, quizás son más santificados y rectos de corazón. Vamos a leerlo. No lo estoy inventando yo, hermano. Eso está en todas las Biblias. Vamos a leer la mitad del versículo hacia abajo. Y hasta que los demás sacerdotes se santificaron. Se estaban santificando en el proceso. No había muchos sacerdotes. Y los que estaban, no estaban santificados. ¿Y quiénes estaban santificados? Los levitas. Y esa no era la función. La función de los levitas no era sacrificar. Era limpiar los instrumentos que se usaba en el sacrificio. De limpiar varias cosas. Ayuda. Ayudante. Y el ayudante era más santo. Se santificaba más. Pero ¿a dónde radica todo? Mira lo que dice. Hasta que los demás sacerdotes se santificaron, porque los levitas fueron más rectos de corazón. Más recto quiere decir, amado, hágase usted la pregunta. ¿Hay hermanos más rectos de corazón que otros? Pregúntase usted allá. ¿Sí o no? Lo dice la Biblia. No lo estoy inventando yo. Estoy hablando como Pedro dice. 4:11. Si alguno hable conforme a la palabra. Y Crónica es la palabra de Dios. Pero todo radica aquí. Todo radica aquí en el corazón. No lo que entra en la boca contamina al hombre, sino lo que sale. Daniel 1:8 dijo, y Daniel propuso en su corazón no contaminarse. Hay hermanos que no han propuesto su corazón a no contaminarse con redes sociales. No lo han propuesto en su corazón. Hay que proponer en nuestro corazón, no me voy a contaminar con contactos que no edifican, con amistades que no edifican. Y vuelvo y te digo, hay hermanos que van a escuchar este mensaje y no van a cambiar, seguirán igualito, porque les cuesta consagrarse. Y no se pongan bravos conmigo. Si te enojas conmigo, te estás poniendo enojado con el autor de la consagración. El autor, yo soy un papagayo repitiendo lo que Dios dice. No te enojes conmigo. Yo lo hago. ¿Sabes por qué yo lo hago?
Porque yo no quiero que te vayas para el infierno. Yo no quiero que tú te quedes. Tenemos que partir todos para el cielo y caminar en calle de oro. Vamos a repetirlo nuevamente. Hasta que los demás sacerdotes se santificaron, porque los levitas fueron más rectos de corazón para santificarse que los sacerdotes. Santo Dios. Los levitas. En las iglesias hay más levitas consagrados que líderes dentro de la iglesia, amado. Eso me dice a mí que yo me tengo que cuidar. Yo tengo que mantenerme consagrado y en santidad orando. Porque la Biblia está, y si yo la leo, la Biblia me está poniendo en aviso, me está advirtiendo. Los mensajes de Dios son preventivos para que yo no caiga en esos errores. Quiere decir que el levita era más recto de corazón. Todo está aquí. El hermano que no se consagra, el hermano que todavía está en Dios, pero tolera ciertos temas o amistades que contaminan. ¿Por qué los toleras? ¿Sabes qué es lo correcto? Deberían aburrirte. Debería entristecerte. Deberías llorar. Y esas tres cosas tú no las sientes. Eres insensible. Pero tú me dirás, pastor, yo estoy orando. Estoy ayunando. Sí, estás orando, estás ayunando, pero dime cuáles son los resultados de tu ayuno y de tu oración. Yo no puedo estar orando y seguir en lo mismo. Yo mañana tengo que dejar cosas que no dejé hoy. Y mañana es miércoles. Y el jueves debo de dejar cosas que no dejé el miércoles. Y el viernes tengo que dejar cosas que no dejé el jueves. Y así sucesivamente. Ese es el plan de consagración que Dios no tiene. Vuelvo y repito y reitero. Filipenses 1:5. El Señor nos perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Amén. Busquemos otro versículo. Segunda de Timoteo capítulo 3. Biblia, amado, Biblia, Biblia. Segunda de Timoteo capítulo 3. Versículo del 19 al 21. Perdón, capítulo 2. Segunda de Timoteo, capítulo 2, del 19 al 21. Mire. ¿Lo tienen? Mire, presta atención. Pero el fundamento de Dios está firme. El fundamento. ¿Cuál es el fundamento? Cristo. Y Cristo es la palabra. Amén. Y Cristo es la palabra. Teniendo este sello. ¿Qué sello? El Espíritu Santo. Conoce el Señor a los que son suyos. Y apártese de iniquidad todo aquel que invocar el nombre de Cristo. Apártese. ¿Y qué consagración? Apartarse. Ahora aquí Timoteo dice, Pablo le dice a Timoteo, apártese de iniquidad todo aquel que confiesa el nombre de Jesús. ¿Eso qué es? Consagración, amado. Consagración. Ahora vamos a ver el versículo siguiente, 20. Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Oro, plata, madera y barro. Amado, hay hermanos que tienen en su consagración son plata. Son más fuertes, escuchen, son más fuertes que el barro y más fuertes que la madera. Oro, más valioso que la plata. Está hablando de niveles de elementos y metales
que en una casa, pero dice, unos son para usos viles y otros honrosos para honrarlo, que serán de honra dentro de la casa. ¿Y qué es la casa? La iglesia. Hay unos hermanos que se consagran y están siendo amados. Recuerde que el oro tiene que pasar por el fuego y comienza a consumir toda la escoria para que quede un oro puro. Por eso que la Biblia dice, seremos probados como el oro. Hay hermanos que no soportan el fuego de Dios porque no hay un nivel de consagración. Dentro de la iglesia hay oro y plata. Oro y plata que son para usos de honra. Eso es nivel de consagración. Amén. Ahora, ¿qué debemos de hacer el día a día para que la información que tenemos se nos renueve? Hay hermanos que se están consagrando conforme a la alimentación que están recibiendo en la iglesia, conforme a la información que reciben en las redes sociales. Hay hermanos que están viviendo en el Evangelio 2020, pero todavía están con un Evangelio de 1989, atrasados. Necesitamos estar a la vanguardia. El mismo internet, tiene que renovarse. Hay que renovarse. El automóvil hay que renovarlo, que se le llama el mantenimiento. Esa es renovación. Aceite, bujía, filtro, etc. Nosotros, hay hermanos que están cortos de la revelación de la consagración. Hasta aquí, nada más ven hasta ahí, tan chato, tan corto de visión, porque no reciben información sobre ese tema. Saben otro tema, pero un hombre, una mujer que no profundiza su consagración y está adquiriendo conocimiento, tendrá solamente un mundo de enciclopedia. Pero cuando yo uno el conocimiento con Dios, con mi consagración, andaré en el Espíritu. Andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Amado, si nosotros estudiamos cuáles son los deseos de la carne, los deseos de la carne, hay cosas que están encubiertas, pero que el Espíritu Santo las revela en la consagración. Hay cierto entretenimiento que son deseos de la carne. Hay cierta moda del hombre y de la mujer que son deseos de la carne. La vanidad. Amén. Busquemos Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4, versículo 23. ¿Lo tienen ahí? Miren lo que dice. Vamos a leerlo del versículo 22. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojado del viejo hombre. Hay hermanos que están orando y ayunando con el viejo hombre. Eso es desconsagrarse. Que está viciado conforme a los deseos engañosos. Hay deseo engañoso que es de piedra de tropiezo a la consagración de tu vida y de mi vida. Versículo 23. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Amado, uno, ¿cuál es la fuente que tú buscas para llenarte de Dios? Cada día que tú escuches a alguien, tienes que redimirte el tiempo. Cada vez que un hermano va a hablar, tiene que hablar uno conforme a la palabra, pero tiene que bendecir al que oye. Una persona que va a llamar tiene que ser de bendición. ¿Para qué? Para que el hermano que está oyendo sea renovado su mente. Ahora mismo, con esta información de consagración, estoy renovando el espíritu de tu mente. ¿Por qué? Porque hay ciertos pensamientos que dicen, no existe niveles de consagración. Así piensan muchos líderes
que no existe, porque necesitan ser formateados. Mira, amado, un hombre de Dios consagrado sabe que no debe de comerse su diezmo. Vuelvo y repito, un hombre y una mujer consagrada ahora, porque en la consagración tiene que ver temor a Dios. Y bendigo a cada hermano que en tiempos difíciles, en tiempos de conflicto, han sido fiel con Dios. Y amado, y para la gloria de Dios, este ministerio, y muchos hermanos que nos ven, que están conectados, saben, comenzamos a hacer ayuda social, sedaca, con los diezmos y las ofrendas. No con comida que me dio la presidencia o la junta comunal, porque no me han dado nada. Se sacó de los diezmos y de las ofrendas. Y Dios ha tocado corazones que lo hagan de su bolsillo. Y hermanos vinieron y aportaron. Yo le pido a Dios que lo bendiga y que los guarde y que le dé abundancia. Y vinieron y trajeron, y nosotros reforzamos la bolsa. Y se hizo otra entrega. Y vamos para otra vuelta para dar a los que no le tocaron en la primera y en la segunda y en la tercera. Ahora vamos para la cuarta, para la gloria de Dios. Y la cuarta, con dinero de diezmo y ofrenda. Y si tú te has comido el diezmo, no puedes justificar las cosas que están pasando, porque hay hermanos con lo poco han dado. En esa consagración tienes que aprender a depender de Dios, porque es ahí que está en examen. Tuviste en examen bimestral y fracasaste. Esa es la consagración. Cuando un hermano tiene falta de consagración, diezma cuando puede. Pero hay hermanos y hermanas que no han podido llegar un año consecutivo, fiel, con fidelidad. Porque se lo comen. Se lo comen. Eso es falta de consagración. Le da igual. No tienen miedo, no le da temor, porque no hay una consagración. Mi pregunta es, un hermano y una hermana que ora y que ayuna y que vigila y que lee la escritura, y te es fácil comerte lo que es del Señor, no hay temor, entonces tu ayuno, tu vigilia, tu oración no te está dando resultado. O sea, tu nivel de consagración, ahí hay una prueba, está por debajo de la expectativa de las escrituras. Pero aquellos que en medio de este conflicto están orando y lo hicieron, aún de lo poco, pero lo hicieron. Sabían que le quedaba poco, pero lo hicieron. Quizás ese hermano quizá o esa hermana sabe poco Biblia, y el otro que sabe más Biblia fracasó, y el de poca Biblia lo hizo. ¿Qué está diciendo? Yo sé más que tú del diezmo. Hay que consagrarse en el diezmo. Hay que consagrarse en la oración. Hay que consagrarse en el ayuno, en la vigilia. Hay que consagrarse en la lectura, porque hay hermanos que no pueden leer mucho. 2, 3, 4 horas. Ahora hay el tiempo. Dios nos tiene encerrado, hermano, para consagrarnos. No para ver películas, no para estar en internet, no para estar en Facebook. Ahora puede estar en Facebook porque estamos siendo edificados bajo el tema de la consagración. Amén. Vayamos. Recuerde que el Señor da justificación, regeneración y santificación. Vamos a verlo en Tito. Tito capítulo 3. Tito capítulo 3. Versículo 4 y 5. ¿Lo tienen? Amén. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador,
y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho. Escuche, Él no nos salvó por obra de justicia como si nosotros la hicimos. No, no es obra de hombre. Nos salvó no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración, y por la renovación en el Espíritu Santo. ¿Y sabe qué significa regeneración? Significa lograr que algo o alguien recupere su forma o estado. Conseguir que una persona deje una conducta dañina. Eso es regenerar. No puedo estar orando y hacer conductas dañinas a la consagración. No puedo estar orando, ayunando, vigilando. Escuche. Cuando el Espíritu Santo me está regenerando, va a alejar mi vida de una conducta dañina. ¿Y qué es lo dañino? Todo lo que va en contra de la santidad. Santidad. Y vamos a ver uno de los beneficios de la consagración. El enemigo de la consagración son tres: el mundo, nuestra carne y el diablo. Son los tres que se oponen a la consagración. Pero no debemos de tener una consagración de imitación. Necesitamos desarrollar, practicar, activar una consagración genuina basada en su palabra. No en lo embeleco de mi mente, no en lo que yo creo, no en mi experiencia, no en mi derrota, no en mi frustración. No, sino en la palabra. Si alguno hable conforme a la palabra. Ya lo demostré. Los levitas se santificaron más que los sacerdotes. Porque el corazón, todo radica aquí. Pero el Espíritu Santo está sobre nosotros. Porque somos templo del Espíritu Santo. Y nos está regenerando. Y la regeneración es renovar para que estemos en mejor estado que antes. Restaurando todo a la imagen de Dios. A la imagen de Dios. Pero alejarnos de toda conducta dañina. ¿Y sabe qué conducta dañina? Todo lo que va en contra de las Escrituras. Hoy tenemos que renunciar. Creer que nos estamos consagrando y tenemos comunión con las tinieblas. No podemos tener comunión con las tinieblas. Y tener comunión con las tinieblas es aquello que tiene con cordón umbilical cosas que no edifican. Tenemos la capacidad de ver el error de otro, pero no el nuestro. No el nuestro. Yo le testifico con sinceridad. Yo no estoy aburrido de estar encerrado. Es más, usted y yo estamos morosos con Dios en dinero, en tiempo de oración, en tiempo de ayuno y en lectura. Estamos morosos. Estamos morosos. El coronavirus, Dios lo está usando como cobrador de impuestos, porque estamos morosos de tiempo. Pregúntate y habla con Dios: Señor, ¿por qué estoy aburrido? Si tu palabra dice que el gozo del Señor mi fortaleza es. Tu palabra dice que uno de los frutos del Espíritu Santo es gozo. ¿Sabe por qué muchos se sienten aburridos? Aquí se están viendo que dependían de ciertas cosas. Dependían de ciertas cosas. Ahora nadie puede ir a la playa. Nadie puede ir al cine. Nadie puede ir al mall. Y muchos no porque no quisieran, es porque no pueden. Eso es de Dios para encerrar. Pero yo le voy a decir algo. En 2 de Crónicas 29,
que leímos, 34, versículo 34, que el levita se consagró más. El rey reformó la alabanza, abrió las puertas del templo, derribó los altares y mire el avivamiento que ocurrió. Si usted y yo nos consagramos, vamos a bendecir más a nuestro país con nuestras oraciones. Si usted y yo nos consagramos como Dios manda, con las leyes de Dios, vamos a bendecir nuestra tierra, República de Panamá. Si usted y yo nos consagramos como Dios lo dice, con detalle, al lujo de la palabra, con lujo y detalle, vamos a bendecir al prójimo y va a ocurrir un avivamiento. Un avivamiento. Recuerde, nunca olvide esto. Dios nos está viendo desde los cielos cómo estamos interactuando en este tiempo. Si nos estamos comportando como verdadero hijo de Dios, hija de Dios, como su iglesia, que sí sabe lo que viene. El que está consagrado no teme lo que va a venir a la tierra, porque el que está consagrado está en santidad. Y si está en santidad, le veremos el rostro de Dios. El que se consagre y esté en santidad es un altar vivo, diciéndole: Señor, estoy en espera que tú vengas hoy. Cristo viene. Y con este mensaje le estoy diciendo, iglesia, preparémonos. Porque el Señor no quiere que nadie se quede. Y los hombres de Dios no quieren que nadie se pierda también, porque nos pone el sentido. Y terminamos con Segunda de Crónicas, capítulo 31. Del 1 al 4. Vamos a ver los beneficios de la consagración. Recuerde que la consagración no hay días festivos. La consagración no es un día específico. La consagración es todos los días, como la oración. Orad en todo tiempo. El que ora menos se consagra menos. El que ora más se consagra más. Pero después que termina de orar, guarda esa consagración. Cuida esa unción. No te contamines. Sigue buscando. Sigue edificándote. Y recuerda que todo lo que tú hagas y no edifiques tu vida, no es de Dios. No es de Dios. Amén. Segunda de Crónicas, capítulo 31, los beneficios de la consagración. Hecho todas estas cosas, todo lo de Israel que habían estado allí salieron por las ciudades, salieron. Todos los que estaban ahí en el templo, el sacrificio, hubo sacrificio, hermano, para redención de pecado, también para acción de gracia. Y ellos se sentían, Dios mío, abrieron el templo, quitaron los ídolos y salió el pueblo. Mire esto, amado, salieron por las ciudades de Judá y quebraron las estatuas y destruyeron las imágenes de acera y derribaron los lugares altos. Derribaron estatuas, imágenes, ídolos. Cuando usted y yo nos consagramos, vamos a derribar ídolos que hay en el corazón. Estatuas, imágenes, altares. La consagración nos da la capacidad y la fuerza para renunciar a las cosas que son abominación a Dios. Cuando nos consagramos, nos da fortaleza para sacar el anatema de la casa. Versículo 2. No terminé. Imágenes de acera y derribando los lugares altos. Los altares por toda Judá y Benjamín. También en Efraín y Manasés. Hasta acabarlo todo. Después se volvieron todos los hijos de Israel a sus ciudades, cada uno a su posesión. Y arregló Ezequías la distribución de los sacerdotes y de los levitas conforme a sus turnos, cada uno según su oficio.
los sacerdotes y los levitas para ofrecer el holocausto, las ofrendas de paz, para que ministrasen, para que diesen gracia y alabasen dentro de las puertas de los atrios de Jehová. Después de esto, hubo tremenda bendición. La consagración trae bendición. Cuando nos consagramos, los ídolos se caen, las imágenes se caen. Salimos a la ciudad a hablar del Dios único y del Dios verdadero. Y hay ofrenda de paz. Antes de hacer una oración, yo quiero aprovechar por estos medios. Aquel amigo que nos escucha, aquel amigo que ha visto esta bendición ser compartida en esta transmisión en vivo, si no has aceptado a Cristo, te hago un llamado, porque el Señor Jesús en esta hora extiende su mano. Él quiere salvarte, Él quiere sanarte, Él quiere protegerte. Hoy nuestro Señor Jesucristo está a la puerta de tu corazón y está tocando. Y si tú abres, Él cenará contigo y tú con Él. No importa que tú hayas cometido. No existe pecado imperdonable. No hay pecado que Dios no te pueda perdonar. La sangre de su Hijo amado te limpia de todo pecado. Conforme a las Escrituras, en 2 de Corintios 5, Él dio a los hombres el ministerio de la reconciliación. Y el Señor dice que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Hoy para ti es noche de salvación. Hoy para ti es noche de sanidad. Y me gustaría que aprovechara esta oportunidad que Dios te da. Que repitas conmigo. Te llevaré paso a paso con oración. Repite conmigo una oración de fe. Amén. Repita. Señor Jesús, en esta noche me arrepiento de todos mis pecados y de todas mis maldades. Renuncio a toda práctica del pecado y acepto a Jesucristo, el Hijo de Dios, como mi Dios, como mi Señor y auto y suficiente Salvador en mi vida personal. Lo creo con todo mi corazón para justicia. Y lo confieso con mi boca para salvación. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Y permite, Señor, que yo perdure y persevere todos los días hasta el fin del mundo. Amén y amén. Amado, si usted ha aceptado a Jesucristo, te encarezco que te congregues con nosotros en online, en esta plataforma de Facebook Live. Aquí estaremos enseñando, aquí estaremos dando palabras de esperanza y formando. Ahora quiero hacer una oración en general para cerrar este compartimiento lindo y maravilloso en comunión a través de online con mis hermanos en Cristo. Padre, en el nombre de Jesús he dado tu palabra. Te pido, Dios mío, que tú abras el entendimiento, que tú lleves a cada hermano, a cada hermana, al conocimiento y a la revelación de la consagración, que se consagre conforme a las Escrituras, Señor, no como a ellos le parezca o como ellos piensan. Padre mío y Dios mío, fortalece a tu pueblo, fortalece a la iglesia, fortalece a los líderes,
Fortalece la familia. Y te pido que tú los guardes. Cubre cada vida, cada hogar, Señor, que está conectado en esta noche. Cúbrelos con la sangre del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y que no haya plaga de coronavirus que entre a su casa. Que no entre la miseria ni la pobreza. Que no entre la dificultad y el pleito y la disensión. Porque están cubiertos con la sangre de Jesús. Envíale ángeles poderosos. Ángeles guardianes con espada desenvainada. Espada de fuego que acampen alrededor de ellos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios me lo bendiga, amado. Hay victoria. Paz de Dios.